Yo soy Ángel Martínez. Yo soy Diego Gaitán. Y yo soy Erika González. Con Voz Alta el podcast es presentado por Esto es Escénica, donde la vida se ensaya y lo oculto se manifiesta. Assistage, producción, eventos y experiencias. Chicos, bienvenidos una vez más a Con Voz Alta, este podcast con el que conversamos y hablamos, como dice el nombre, con voz alta acerca de lo que pensamos y decimos. De diferentes temas. De igual forma como lo que pensamos y decimos, le queremos preguntar, ¿ya se suscribieron? ¿Ya activaron la campanita? ¿Ya comentaron? ¿Ya compartieron? El más importante, ¿verdad? Sí, que compartan con sus amigos y personas que conozcan y digan, mira, este video te puede servir. Porque hemos hablado de diferentes temas acá, de relaciones amorosas, de relaciones sexuales, de relaciones de amistad, de los propósitos, de las creencias, bueno, de un montón de temas que yo creo que puede ser de su interés. Y si no es de su interés, igual dele like. Y compártanlo. En nuestras redes sociales apareces como Con Voz Alta-podcast para que también nos busquen allá. En Instagram y en TikTok. Ahí nos van a encontrar y nos pueden apoyar también de esa manera. Bueno, amigos. ¿Qué pasó? El tema de viene hoy. álgido, Dios mío bendito. Nos ponemos un poquito estresadito, un poquito más seriecito, porque yo creo que esto se debe tener que comportar a la altura de las circunstancias, dijeran. La chinito, chirriao. Muy chirreado, pero creo que la altura de las circunstancias es precisamente el objeto de este podcast, es pensar con voz alta. En nuestro episodio anterior hablábamos de las creencias y quedamos en la política y le vamos a dedicar este episodio porque se vienen las elecciones presidenciales. Ya, ¿En cuánto? estamos a días. A días, ¿no? Como a 2 Sí, semanas. como 2 semanas. De realizar ese proceso del derecho al voto y se hace necesario hablar de política. Siempre que la hablamos, responsabilidad democrática que tienen ustedes como colombianos. y siempre que hablamos de política o siempre nos han dicho de política, no se habla. Y no se habla porque se generan enemistades y demás. Vamos a ver si nos agarramos hoy con estos dos sujetos y las posturas y las diferentes corrientes ideológicas políticas que se tienen. Este puede llegar a ser el final del podcast. Ya partimos cobijas y ya, chao. Por idealización Dicen política. que no se puede hablar ni de política ni de religión. ¿Qué les parece si en el otro episodio hablamos de religión? Buenísimo, me ¿De gusta. religión? Me Chévere, gusta. ¿no? Bueno, sí. Porque son de las dos cosas que dicen. En su casa o con reuniones familiares jamás se habla ni de herencias, ni de política, ni de religión. Bueno, vamos a ver si tenemos espacio para el próximo programa, así que ¿qué tal terminamos Pues sí, acá? si terminamos bien. Aunque por ahora la relación van bien. Pero bueno, aquí digamos, estamos... acá mi amigo es de derecha y yo soy como más hacia la izquierda porque soy zurda. Entonces llevamos 10 años de amistad, mi amigo es más de centro y bien, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Intentamos. Podemos mirar un poquito acá de los colores, el señor de azul, El la señora un conservador. poco vino tinto, rojo, una cosa ahí medio rara, el señor ahí que no se entiende si es verde o algo, como los de centro, guabinosos, como simple. Como un poquito A ver, tímidos. volvieron a decir guabinoso. Eso sí no lo voy a Guabinoso, ¿qué dices? Eso sí no lo voy a definir, eso sí no lo voy a definir porque no lo conozco, yo simplemente lo utilizo, punto. O sea, es una palabra que tú inventaste. No, eso es en Venezuela, pero no lo sé. Alguien que lo sepa, pues que lo escriba. Guabinoso, digamos, acá hay un baile que se llama La guabina, exacto, sí. Pero bueno, ya después de... De verdad. Bueno, puede ser que la guabina sea un poco aburrida, como Guabinosa. suave, como ay, como... Pero no. Siempre no somos aburridos, lo que pasa es que tenemos una postura muy justa, a diferencia de que la izquierda todo lo quiere regalado y social y la Pero derecha eso quiere lo- matar a todo el mundo a los de la izquierda. Pero Y eso- Eso no es así. Los de la izquierda quieren matar a los de la derecha a la izquierda y eso es un... Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Pero eso lo Jamás. vamos a escuchar ahora. ¿Y para qué les parece si iniciamos con, luego de toda esta aclaratoria y esta conversación Bueno, que ya... nosotros no, o sea, yo no voy a intentar convencerlo a usted de que vote por la izquierda, Ni yo Diego no tampoco. va a convencer de que vote por No, pero el yo sí centro, los voy a tentar de convencer de derecha. que no voten por alguien. Pero, o sea, usted puede votar Por el que quien usted quiera. usted quiera. Pero menos por esa persona.
A ver, no, ustedes pueden votar por el que ustedes quieran, dependiendo de las Ideología pues, de las política, si se ideologías identifica. Y las políticas. creencias que hablábamos la Y lo semana que tú pasada. Si decías usted la vez alguna vez se pasada. quiere identificar en algún país como Cuba, como Venezuela, bueno, usted puede votar. Nicaragua. Algunos Sí, sí, otros, sí, para- sí, como sí, para sí, tener incidencia. Pero bueno, Ay, Dios mío. iniciemos, chicos, por Ven, favor. pero algo importante, vamos a dejar abajo de este video Ay, las los planes. propuestas y los Los links planes de para las los propuestas candidatos en para la que también lo descripción. lean. para Sí, que las también originales, es estén decir, ahí. tomado de las páginas de ellos, que fue con lo que Ujú. nosotros hicimos o estamos haciendo este programa, no lo estamos inventando por más de nuestras corrientes o nuestras posturas políticas. Tuvimos que leer, tuvimos que mirar, observar acerca de esas políticas para poder decir, oiga, sí, me identifico, y por ejemplo, en mi caso yo me sigo identificando con el centro, y algunos otros se pueden identificar con cualquier otra corriente política, pero sí lo importante es que usted vote a conciencia. Ujú. Pero De pensamos hecho, en el cine. dispensen si vamos a utilizar el aparatico acá, el celular, pero pues tenemos algunas cositas para que no se nos vaya la onda de repente. Entonces, bueno, Entonces Vamos iniciamos a con la ¿Qué les derecha. parece si quieren iniciar? Con la derecha. Bueno, la derecha, hablemos, pero ¿con la derecha qué? ¿No has explicado qué? Pues las vertientes políticas, Políticas, derecha, centro y izquierda. Exacto, pero hay que llevar un hilo conductor, hay que conversar con la gente para que lo entiendan, ¿no? ¡Ay, blu, 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 blu! Bueno, vamos. Vamos a Ya hablar- empezaron las discusiones. ¿Ven? Izquierda, ya Pacífico, amor y paz, pisando. Ah, sí, claro, la paz total. Pero bueno, acá guardando la compostura con los de derecha. Vamos pues. vamos a hablar acerca de las vertientes políticas que representan muchísimo acá en Colombia, las tres que son como más representativas, yo no sé si habrán más, pero yo creo que esas son como las más usuales y conocidas en el país. Exactamente. La derecha, la izquierda y el centro. La Ujú. derecha, pues yo creo que se conoce muchísimo porque ha predominado mucho en la historia de Colombia Ujú. y adicionalmente a eso, pues, ¿qué busca la derecha? Seguridad, voy a hacerlo entre comillas porque pues no lo sabemos si se ha logrado o no se ha logrado. No se ha Eso ya logrado. Es un tema. Ni con Pero, la derecha ni con la izquierda. pero bueno, seguridad y mayor crecimiento económico para el país, Ujú. cosa que lo hace muy bien con las empresas privadas. Y yo creo que eso es como lo más importante dentro de esta vertiente política, la derecha. La seguridad está muy marcada acá y lo económico también, el crecimiento económico en el Ujú. país. Exactamente. Muy bien. Y los estratos sociales también. Ellos también molestan mucho con la estratificación. Pero eso ya es como lo negativo que ya está diciendo la izquierda, pero raro. yo creo que lo más importante, las líneas importantes acá es seguridad y lo económico para arriba. Ajá. Listo. La izquierda, para que ustedes Listo. escuchen realmente. ese Entonces, la contraste. izquierda busca reducir la desigualdad social del Estado mediante garantizar los derechos fundamentales como la salud, la educación y el acceso a las oportunidades. Okay. En Colombia estas ideas toman fuerza desde el siglo XX con candidatos, con sindicatos, movimientos campesinos y estudiantiles y se profundiza por medio pues, del conflicto armado, que ya llevamos más de 60 años en el conflicto armado. Entonces, pues por el nacimiento de guerrillas que en su principio lo que buscaban era pues como Hacer un reducir a la contrapeso al derecha, Estado. exactamente, hacer un contrapeso, pero pues ya después se volvió aliado del narcotráfico y todas estas cosas malas, ¿no? Son uno de los partidos de izquierda, son uno de los creadores de la Constitución de 1991, que es la Constitución que ahorita rige en nuestro país y que buscó alienar muchos derechos para la gente trabajadora. Pero y ya va, y los te tengo un poquito porque me contradice y no conozco la historia de Colombia completamente, pero entonces, ¿por qué la izquierda busca ser una constituyente nuevamente cuando esas leyes, al parecer, las propusieron ellos? Esa constitución del 91 Ya se lo vamos propuso. a vamos a mirar. mirar. ¿Qué busca? ¿Será que quiere adueñarse del poder como ocurrió Ya en lo algún vamos a país mirar. vecino? ¿Qué ha pasado? O sea, eso, bueno. Vamos a Proyecto político del aspirante a suceder a Gustavo Petro como mandatario de los colombianos. En declaraciones entregadas a periodistas del Tiempo, Iván Cepeda se refirió a la intención de Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero el candidato prefiere llamarlo Acuerdo Nacional.
El acuerdo nacional del que habla Iván Cepeda ha generado diferentes reacciones debido a que Hugo Chávez llamó de la misma forma a su proyecto político que le confirió poderes totales por encima del Congreso. Igual mi amiguito Uribe también hizo unos cambios desde la derecha sí se dan cuenta. para quedarse en el poder 4 años más. Sí. Entonces, y el muchacho no es de izquierda, es de Señor, derecha. sí. Entonces, Sí. bueno. Y yo creo que ustedes viven eso, izquierda, derecha y todos esos temas de polarizado, pero está ahí surge con gran contundencia el centro. Así les llamen tibios, nos llamen como que no allí, no acá, porque no tenemos una preferencia ideológica, sino que es estar realmente en las situaciones de lo central, buscar el equilibrio entre eso que es el capitalismo, eso que es el socialismo, porque yo creo que realmente sí se necesita unos derechos sociales. El centro particularmente surge como una respuesta histórica a esa polarización que hubo del Gran Frente Nacional con los partidos conservadores y liberales. Desde allí, pues empieza una alternativa diferente para mantener tanto los programas sociales sin afectar estabilidad económica. En el país siempre se ha hablado de que ha gobernado la derecha, y no es cierto, también ha estado el centro derecha. Y eso lo podemos ver desde cuando se crea todo el proceso de las reformas de la ley 100 por allá en el 93. De hecho, después de la Constitución del 91, esos gobiernos eran más centro-derecha, porque básicamente combinan las políticas sociales básicas, o sea, lo básico que debe tener el Estado a nivel social, pero también con un gran vertiente de crecimiento económico. Y eso pues surge desde esa época. O sea, acá en el país ya ha gobernado el centro-derecha y la derecha. Hoy en día está gobernando la izquierda y esto pues obviamente permite entender que sí existe esta línea política, porque no todo puede ser negro, no todo puede ser blanco, también puede estar los matices, los grises, que son necesarios y sobre todo en un país como Colombia tan polarizado. Y eso es el centro. Bueno, estábamos hablando ahorita la señorita nombró al señor Uribe, que pues representa a la derecha. Yo pudiese nombrar al señor Petro, que representa un poco a la izquierda, pero ¿quién es el personaje que representa el centro? De hecho, Petro, pues al ser de izquierda, en alguna época también fue de centro-izquierda, en sus inicios. ¿Sí ves? Solo que por eso, fue más lo hacia que la me izquierda. quiere decir entonces es que las personas, y ahí vuelvo nuevamente, que yo personalmente no creo al 100% en el centro, porque es que es muy difícil pertenecer a algo. Entonces lo que me está diciendo Erika es, si Petro inició siendo de centro izquierda, llamémoslo así, y terminó siendo de izquierda, es que obviamente te tienes que inclinar por uno de los dos, no te puedes quedar por la línea en medio. Yo creo que ese es el problema más grande que tenemos en el país, es que no, como que no podemos inclinarnos por una parte de los dos, o sea, debemos buscar un perfecto equilibrio. No todo puede ser el tema social, sino una inversión capital, porque pues esto se muere, ya lo tenemos en experiencia en países como Cuba, en países como Venezuela, y tampoco puede ser en 100% derecha, donde no haya una inversión social, donde realmente las personas la pasen mal, ejemplo, que ya lo hemos visto. ¿Sí? Ahorita, entonces, yo sí creo que... Pero también tenemos el gran ejemplo del señor Bukele. Lo que pasa es que pues, decimos un gran ejemplo porque no conocemos la realidad lo que interior hay del detrás, país. Porque sí solo decir, muestran todo lo bueno de seguridad, o sea, y demás. Pero... podemos decir que en efecto allí en Nicaragua hay... Nicaragua. Es Nicaragua. El Salvador. El Salvador, perdón, El Salvador. No, Nicaragua todavía está metido con la izquierda. Sí. No, Salvador ha podido tener pues unas políticas de seguridad bastante amplias, muy buenas, probablemente una mejor economía en el país, pero así como Cuba, los venezolanos... Es que saben, yo siento que no... goza. O sea, no todo es bueno ni todo es malo en cuanto a derecha. En eso yo sí estoy de acuerdo con Diego, en que exista el centro, porque el centro reúne la parte buena de la derecha y la parte buena de la izquierda. Pero es como la ideología de la Pero al momento de la ejecución no funciona, amigo. Te falta fuerza, te falta cosas. No, yo no creo que me dispensan, pero es que ya ha existido, el país ya ha tenido gobernantes. Pero por eso, bueno, ya. Sí, y la respuesta a mi pregunta fue, la representación de este lado, la representación del otro, ¿cuál es la representación? Acá la representación del centro. Del centro. Acá tenemos un centro técnico muy justo, que es Sergio Fajardo, y un centro izquierda
que es Claudia López. Ah, pero eso es actualmente y Sí. ya es al momento de hablar de los políticos. Lo que pasa es que hablar de la política, y como lo mencionaba Es que en Erika, esa es un época proceso surgió- dinámico, es un No, y proceso surgió cambiante. el centro, pero no se le llamaba centro todavía. Exactamente. ¿Sí Era me más, Se la entiendes? O sea, llamaban tenía- tibios. no, No, les decían derecha. De hecho sí, la se iba derecha. hacia la Se iba derecha, a la derecha. pero sí, todavía era como, no, yo hago parte de los liberales, pero me inclino hacia el capitalismo. Entonces era una cosa, Y de, que sí, y de hecho, pero- muchos colombianos lo identifican como derecha. O sea, Bueno, sí. eso sí lo quiero aclarar y eso es lo que acabo de decir Diego. Los extremos son supremamente malos y es lo que estamos viendo actualmente en Colombia con este tema de la polarización Ajá. que está, pero agravando todo, incluso agravando el tema de las elecciones. O sea, es como, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo en pero eso pasa en ideas? todos los países y en todas las elecciones, mi amor. Siempre va, ¿quiénes son los paganos? El pueblo. Entonces explotan bombas, matan gente inocente nada más para vender seguridad y los otros entonces dicen, no, no sé qué. Entonces también estamos viendo la subida y la bajada de la gasolina. Entonces uno dice, bueno, Hoy. están haciendo Campañas campaña desde políticas. ahí. Entonces no todo es bueno en la izquierda y no todo es bueno en la derecha. Pero fíjese, a mí me parece interesante. Y eso que antes- estoy defendiendo a la izquierda, pero pues digamos Para que se también es encuentre. mi pensamiento, ¿no? Pero realmente creo que el país tiene la obligación, las personas que cumplieron 18 años, todos, de no solo estar consumiendo lo que nos dicen las redes sociales, sino que realmente debemos leer. Y me parece importante, digamos que antes de mirar como a fondo cada una de las vertientes y de cada uno de los candidatos políticos, porque hay muchos, pero vamos a hablar de 5 candidatos políticos en particular. Pero ¿cierto? bueno, ahora antes de que lean también esto y demás, si ustedes quieren profundizar más sobre las corrientes ideológicas de cada vertiente, tanto derecha, izquierda y demás, eso no lo tenemos acá porque pues digamos que es una cuestión histórica. Pero también investiguen sobre qué es el capitalismo, si no lo saben, qué es el socialismo, qué es el progresismo, qué es, bueno, todas estas vertientes también ideológicas para que entiendan también un poco, o sea, no las tres, o bueno, si las quieren investigar, pero sí también, si yo voy hacia un lado, miremos también un poco la historia para ver de qué se trata. Contrastar un poco. Exactamente. Pero bueno, la dinámica que traía Diego es, antes de empezar a conversar acerca De de los cada candidatos. uno de estos candidatos que representan a la ¿Qué cuáles derecha, son? al centro y a ¿Cuáles la son los izquierda. Son tuyos de la 5. derecha? Los de la derecha es Paloma Valencia y el señor Abelardo Lasprilla. Los de centro y centro izquierda, Claudia López, Sergio Fajardo. De izquierda, digamos que el que más tiene El voz candidato, hija, el candidato. es Cepeda, pero también está este señor Roy Barreras. También, que está en un 1% de personas. Yo creo que pero también está de ahí. él no vamos a hablar. Pero de él no vamos a hablar. De él no vamos a Porque hablar, no- vamos a hablar de los De los 5 que están de los como que están en más auge ahorita. opcionados ahí. Exactamente. Y- de los y- que podrían llegar a ganar la presidencia como tal. Sí. Porque No, pues hay más sí, candidatos. pero eso que yo sé por qué dices el sí, porque las encuestas hoy en día muestran a Iván Cepeda como ganador tanto en primera como en segunda vuelta. Pero las encuestas pero las son encuestas, una cosa loca. O sea, Ustedes mismos, son encuestas que dicen como todos los colombianos dijeron que tanto, y es como a mí nunca me han ¿qué dicho pasó, por ejemplo, nada, la no me han primera encuestado. elección de Santos? En la primera elección de Santos, Ujú. Santos no aparecía en el mapa, ¿cierto? Parecía Serpa, pero ganó Santos. Ajá. ¿Qué pasó posteriormente cuando fue las campañas de Duque? Duque tampoco estaba de los más opcionados para ganar Diga. y ganó. O sea, tú me Entonces, estás queriendo decir que aquí las acá encuestadoras no son tan serias. No No. es que no sean serias, es que el colombiano, nosotros los No colombianos, sabe responder. no decimos la verdad. ¿Te acuerdas en un proceso de los que habíamos dicho anteriormente? Entonces, sí, yo voto por Pepito, pero a la hora de estar allá haciendo el sufragio, el voto, ya es un tema personal, Ajá. nosotros no somos el proceso de Igual conciencia. el voto es Entonces, secreto. O sea, eso responde un poco al programa que tuvimos de las mentiras. Ya estoy entendiendo un para que poco. ustedes den cuenta. O sea, el colombiano es mentiroso, pero eso No, es otro eso tema. no Eso es es lo que cierto. acabó de decir el señor acá. Yo no estoy diciendo más nada. eso lo acabó de decir él. Repítelo, por repítelo. favor. Aquí, es más, voy a volver a poner el clip. No decimos la verdad, ¿te acuerdas en un proceso? No es cierto. Cuando decimos que no, cuando mentimos en este tema de la política es porque se nos ha dicho que de política no se habla, no se realiza. Entonces, estoy en un grupo de amigos y, Y todos mira, son de izquierda, ¿sabes yo por la para qué? izquierda, pero probablemente ¿Sabes para no estoy qué votando también? por eso. Para evitar que te asesinen, porque históricamente, Ay, no, pero si tú ustedes, Dios decías, mío, ya empezó la izquierda. éramos liberales y godos, pero es la verdad. Entonces, ustedes eran godos que eran los conservadores, y yo llegaba a decir que yo era liberal, me arrancaban la cabeza.
Entonces Dios, pero- también me imagino que es algo generacional del miedo Dios de decir, mío. Seguramente ajá. yo también lo haría en este momento. Si alguien me dice, no, yo todavía soy chavista, yo ¡paz! Le arranco la cabeza. pero si yo soy- Madurista. le arranco la cabeza, pero ya Yo somos- soy madurista, a mí me encanta el plátano maduro. Dios mío. Ah, ok. Pero bueno, el tema. Pronto, Entonces, sí, no, el ping-pong de este es como- chistecito para para amenizar amenizar. Pero realmente eso que se menciona es probable. Las encuestas en Colombia nunca han sido 100% certeras. Es como el IDEAM. Va a haber sequía y Ah, llueve yo todos los voy a- días. sí. O sea, Entonces, realmente las encuestas sí mide un termómetro, pero también nos puede dar sorpresas. Y puede dar ojalá el fueran golpe unas total. gratas sorpresas que nos den. por ejemplo, Sí. cuando ahorita que ganó Petro hace 4 años, Petro iba ahí, pero iba a la par con Rodolfo. Y en un momento Rodolfo iba arriba de Petro. Y fíjate que Rodolfo no aparecía en el mapa. Ajá. Pero Él mira iba que, como de quintas y Exacto, iba pero fíjate que Rodolfo sí está arriba de Petro. Ay, Dios. que... Sí, de verdad. Sigue, Digamos las preguntas. sigue, Diego, porque aquí vamos, Sí, nos vamos a sí, quedar de con- verdad. ¿Sabían, amigos, que en todos los 5 programas de Ujú. gobierno que muy acuciosamente revisamos, Ujú. uno de esos programas propone una constituyente? Sí, ¿Quién cree usted que propone esa constituyente? muy fácil. Lo dice, les doy una pista. Menciona a Álvaro Uribe Vélez no sé cuántas veces en su programa. Lo pueden hacer. ¡Ay, Control ya! F y Cepeda. Ah. Ya sabemos. La pregunta del millón ¿es positivo una constituyente sí o no? Y la respuesta que yo daría es positivo siempre y cuando tú, nosotros, leamos. Es decir, si Ujú. nosotros no nos leemos un programa de gobierno que puede tener que 40, 50, 20 hojas en el menor, que es el de Abelardo, ¿creen ustedes que nos vamos a leer toda una constitución política de son Colombia que miles ni de siquiera hojas. no nos hemos leído la constitución del La del 91? 91 no la conocemos lastimosamente. Exactamente. Entonces imagínense una nueva constituyente. No, amigo, Ahí yo, es donde nos pueden meter gato por liebre. Correcto. yo aquí lo que quiero decir es una red flag grandísima en este instante y es no permitan una constituyente si realmente el Estado no está preparado e incluso el pueblo no está preparado para eso. Nos ocurrió en Ujú. Venezuela y ya sabemos toda la historia. Y Entonces, hay que no. leer muy bien lo que Sí, van porque a ahí poner. meten gato por liebre. Aprovechemos de una vez y digamos no por esto, ¿sí? Yo también digo no a Yo la estoy de acuerdo, constituyente. No, no, De- Y yo estoy defendiendo a la izquierda, pero siento que no. no. No, No es necesario. no es necesario. Yo creo que la Constitución de Colombia Debemos por ahora aplicarla funciona muy bien. y debemos Y aplicarla. aplicar eso es lo que debemos hacer. Eso. Esos puntos que ya están dentro de esa constituyente del 91 son los que debemos aplicar y organizar. Para Pero que sí. otra constituyente, si no, ni siquiera hemos llevado a cabo bien lo que se tiene que en la del 91. Total. Entonces, Nos pueden meter gato por liebre. Entonces, sí es Estoy Iván defendiendo Cepeda, al ¿correcto? Sí, Es sí, Iván de Cepeda. Iván Ok. Cepeda. Otra de las propuestas que están allí es quién propone aumentar significativamente el tema de policías y militares. Derecha. La derecha, el señor Abelardo de la Espriella ha dicho que va a ir durísimo contra la delincuencia y la violencia en el Y país. no solo él, sino Paloma de Valencia también. Es correcto. En su programa de gobierno específicamente, lo que es Paloma Valencia y Sergio Fajardo dicen con contundencia el número de uniformados que van a incluir. Sergio Fajardo, 40.000 nuevos policías, y mientras que Paloma Valencia entre unos 30.000 policías más unos 30.000 militares. Está escrito en su programa de gobierno con contundencia. Si bien Abelardo de Espriella lo menciona, no menciona en número cuánto. O sea que O sea, la es- respuesta ahí, Fajardo y Farsar. Paloma. mira, alguien de centro apostando por la seguridad del país. Pues porque Él es centro derecha. centro. Sergio Entonces- es como más centro-centro. Centro derecha. Centro, para los de la izquierda, si no es del uno, es del otro. ¿Quién cree que la educación es la principal herramienta de transformación? Cepeda. Claudia López. O también podría ser Fajardo, es que Fajardo Sí. es profe. Sergio Fajardo históricamente en su eje central de la educación y en un cambio de motor. Y en efecto, ¿alguien sabe quién es Leonardo Huertas? ¿Cómo? Leonardo. Leonardo Huertas. No. No. Pues de la fórmula vicepresidencial de Claudia Ah. López. Ok. Y entonces, ¿De Huertas- Claudia López? Sí, ¿Huertas? sí. Leonardo Leonardo Huertas. Huertas enfatiza la educación pública como base de transformación social.
Vea, Qué pues. chévere, qué Acá está interesante. el centro. Porque la derecha, digamos, Paloma habló también sobre la educación, pero ella habla de una privatización. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso porque, Porque ahí está. ¿Quién propone equilibrio entre la seguridad fuerte y las políticas sociales? el centro. ¿Alguien de centro? Debe ser ¿Fajardo Claudia o y Claudio? Fajardo. O Claudia. Dios mío. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. En efecto, Sergio Fajardo. Cierto, él propone una postura de una seguridad, pero con también programas sociales. Ok. Me gusta. ¿Quién propone reducir drásticamente el tamaño del Estado? Espriella, sin duda. Ujú. Sí, el de Debe la ser de la Espriella derecha. y Paloma Valencia. Derecha. Me parece muy bien, me parece que es innecesario Un tener Estado más tantos pequeño. ministerios, tantas... Pero uno pensaría que Imagínese tendría- ese ministerio de la Eso es igualdad. bueno, pero eso es bueno. ese No, ministerio sí, de la eso sí, igualdad, ¿de qué la funcionó? verdad no funcionó Me lo para explican, mucho, por pero bueno, favor. Y el espera. Ministerio de Juventudes, una señorita que le iban a poner en cabeza ahí, que no tenía ni... Ese es otro que se lo tema. explique la izquierda. Pero No, en no el sirvió tema, para nada. que o lo sea, explique la Universidad San José. Dios mío, señor. De verdad, qué vergüenza con todos los compañeros que se hayan educado en la San José y no tienen la culpa. No, por eso dije que lo explique la pero es universidad, por no eso los ella- estudiantes. no, pero es que ni siquiera la universidad. La muchacha que fingió eso, porque como que pasó por el frente Y el de la señor universidad. Benedetti. Sí, o sea, Qué horror. pero vengan. Pero mira que yo sí, estoy de pensaría que acuerdo, era pero una no propuesta estoy- yo pensé que era una propuesta de Iván Cepeda, Mira el de que no. reducir el Estado. Pues de acuerdo al tema de la A lo que constituyente dice y y toda la toda la vaina. No, pero Pero por yo favor. sí siento que hay unas cosas que sobran Eso no lo y haría la hay izquierda que, nunca. hay que quitarlo, pero pues que no se coman la platica, ¿no? Porque ahí también puede funcionar la cuestión de la corrupción, y no solamente estoy hablando de que vaya a hacerlo la derecha, que sí lo hace, pero la izquierda también ha tenido episodios de corrupción, muchos durante este mandato, entonces eso puede ocurrir tanto derecha, centro, izquierda. Es verdad. Sí, la corrupción del país. Por eso Espriella siempre habla acerca de la corrupción del país y manejarlo del mejor Ay, modo. por No, pues favor, el él es el tigre, más el corrupto tigre, de todos. El tigre. Bueno, ¿Quién propone cambiar el modelo económico reduciendo la dependencia del petróleo? izquierda. Iván Cepeda. El cambio energético que Yo siento que sí. que propone- yo Oiga, siento ¿cómo que les se- fue a Venezuela? Venezuela tenían ese cambio energético y toda la vaina, el país petrolero. No, Venezuela nunca tuvo un cambio energético. Siempre el Venezuela ha vivido del petróleo, no ha Ujú. querido dejar de vivir de eso. Yo creo que eso ha sido un mal también, de cierto modo. Pero lo que pasó allí es que se privatizó la empresa petrolera y empezaron a colocar, desde mi punto de vista, que está garrafalmente equivocado, a militares, porque acordémonos que Chávez era un militar y Ajá. empezaron a poner militares como gerentes de estas no organizaciones. sabían cómo. Que van a saber un militar de gerenciar una empresa petrolera, me Ajá. dispensan. Y así ha pasado un montón de gente por esa Yo empresa siento y hasta que la esa quebraron. propuesta es buena, pero no es ya como, no, tiene que haber una Paulatina. transición. Como ocurrió en el gobierno actual que había dicho en su momento que se exactamente, acabó el Eso petróleo. es absurdo porque no se puede de un día al otro. Es como pasar de un... Zurdo, de- finalmente. Los zurdos somos los más inteligentes, comprobado científicamente. O sea, los que escribimos con la izquierda. Es como poner ya todos los automóviles eléctricos. No, tiene Tiene que que ser ir cambiando Bueno, ese es otro tema. Se han dado paulatinamente cuenta todos los lo que temas han tenido que ambientales. pasar las personas que han comprado vehículos eléctricos en este país. ¿Por En la qué? ciudad de Porque Bogotá son pruebas, hay muy pocos puntos eléctricos y tienes que hacer una Ajá. fila gigante. O sea, porque son pruebas hasta ahora de nuevas tecnologías. Es como dejarle todo a la IA a ver qué hace ella. No. O sea, yo siento que todo lo que tiene que ver con tecnología y medio ambiente se debe realizar paulatinamente. pero yo sí para creo que si realmente dejamos a la funcione. IA a manejar el país, lo va a hacer mucho mejor que la izquierda. Sin duda. Y que la derecha. Está más preparada. Nada como el centro, mejor preparado. Y ahorita hablamos de esos vicepresidentes Amigos, o presidentes de vamos su capacidad a- intelectual y académica. Vamos a ver si con los astros, ¿cómo es que se llama? Los emerjurjes ancestrales y volvemos otra vez a las parteras. Bueno, en fin. Volviendo a la otra Pues pregunta, a eso donde quieren la llevar las otra- GPS. la otra A eso donde pregunta- quieren llevar las GPS. ¿qué candidato? Vamos a La siguiente comerciales pregunta. para ¿Qué candidato propone fracking para impulsar la economía? derecha. Sí. ¿O es- centro? eh, Oh.
O bueno, Diego tiene la respuesta, entonces si dice de centro yo creería que No, Paloma puede ser- Valencia de derecha, sí, y Claudia López. Sí, también lo ha mencionado de cómo poderse reactivar. Sí, yo lo escuché en paulatinamente. Claudia López en una Sí. entrevista, sí. ¿Quién propone transición energética hacia energías limpias? Izquierda y Iván centro. Cepeda. Sergio Fajardo. Ujú. Mira al profe. Sí. ¿Quién propone No, no me mano acuerdo. dura, extrema, Y cárceles corazón masivas, grande. enfoque muy fuerte? Derecha. Mi querido amigo, hablar de la estrella. Y Paloma Valencia, muy bien. Y finalmente, ¿quién propone fortalecer las instituciones sin cambios radicales? Eso lo puede... ¿Quién propone fortalecer las instituciones sin cambios radicales? Es decir, no, Sí, no, sin no cambios, sí, ajá. esa, no quitamos las Centro. EPS. No Alguien de centro, yo Centro. creo que Claudia López. Claudia López y Sergio Fajardo Ajá. proponen que el enfoque sea institucional, anticorrupción, pero que las reformas dentro del sistema, pues sin hacer una constituyente realmente, sino que pues, con lo que está, transformemos y miremos cómo Es que lo que seguimos adelante. tenemos Vamos está organizado. muy bien. Yo siento que la Constitución de Colombia ha estado perfecta, o más que perfecta, ha funcionado mucho. No, y si la hacen funcionar es Es una de mucho las mejor. mejores constituciones. Exactamente, es de seguir lo que estábamos diciendo, de seguir las reglas y seguir la constituyente bien para que las cosas funcionen. La constitución Y o la que no se constitución, hija. roben la plata. Pero Pero bueno, eso es Pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, hablemos de unos pilares fundamentales, esos pilares fundamentales para que ustedes sepan cómo están en cada uno de los candidatos presidenciales, en temas de Ujú. seguridad, de educación, de economía, de corrupción, de salud, de paz, de ambiente, del modelo de Estado y del enfoque social, que cada uno de estos candidatos los tiene. Nosotros hicimos como un cuadro comparativo para poder decir, ok, ¿cuál será la mejor opción que necesita Colombia? Y cada vez me convenzo más que la mejor opción en un país polarizado es el centro. Pero eso les decía al principio, desde mi punto de vista, es lo que necesitamos. No necesitamos que tire y afloje, porque básicamente estamos en que los de Petro, que los de Uribe, que eso no necesita, eso no va a solucionar el país. Petro y Uribe bien, ya tienen sus pensiones como presidentes, plata, y hablando de reformas pensionales, a ellos no les toca, pero ese es tema de otra. Pero yo sí quiero aclarar, hacer nuevamente otra aclaratoria, y es que yo me identifico con la derecha de mi país y con la derecha de este país. Sí hay unas cosas que a mí me parecen muy necesarias luego de haber pasado estos 4 años realmente que no han funcionado para mucho, para no entrar en detalles. Y yo sí creo, entrando en papel de derecha de Colombia, yo sí creo que sí es muy necesario cualquiera de los dos personajes que representan a la derecha en el país por la situación que existe hoy en día. Por lo que dejó la bendita izquierda, un país vuelto nada, un país con mucha ¿Cómo le inseguridad. dejó Duque? Que el centro... Mira, yo siento que lo mejor sería, y yo estoy hablando de izquierda y yo soy hacia el lado de la izquierda, lo mejor que nos convendría en este momento es alguien de centro. Total. Pero es que el centro es muy Porque tibio. si tú vuelves a elegir a dos personajes que son siniestros, vamos a volver A a retroceder. lo que pasó con Duque. Vamos a Que maten retroceder. a los estudiantes, Entonces, sí políticas sociales, claro, sí capitalismo, claro, en una sola... Centro, es que ¿Sí centro me es la entiendes? mejor opción realmente La si uno se derecha pone a no. pensar. Bueno, pero es que recordemos- Si queremos 7.843 campesinos muertos de nuevo, elijamos a la derecha. Y ese es mi pensamiento. Bueno. Yo estoy en el proceso del centro porque creo que están los extremos. Yo siento que me desarman un poco con los argumentos porque no conozco mucho acerca de la historia de Colombia, pero por lo que yo poco estudié de estos programas de gobierno, viendo la problemática que existe hoy, para mí es la derecha. Perfecto, entonces hablemos de Pero seguridad solamente en la por derecha. los programas de gobierno. Hablamos Si de tú te pones seguridad. a mirar la historia, La seguridad de la derecha, empezamos hablando de la señora Paloma Valencia, dice que va a aumentar la fuerza pública y el control territorial. Pues ya Diego habló acerca de unos 30.000 hombres en la policía y 30.000 hombres en los militares, o sea, de 60.000 hombres que estarían, hombres y mujeres, ¿no? Dentro de la seguridad del país. Y todo lo que se identifica. También Sí, trans ya. existen porque somos incluyentes en la derecha también. ¡Ay, por favor! Porque incluyeron a Oviedo. Tan y me incluyentes. encanta Sí, esa inclusión, eso. que Oviedo piensa una cosa y la señora Paloma Dice piensa otra y dice, otra y se aguantan con los... Miren, la presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo.
y que se acostumbre el país. Pero amigos, esperen, pero porque hablar de política Porque puede ser el último podcast. Miren, me voy para mi casa. Yo también me voy para mi casa. Y Diego queda hablándoles. Hasta luego. Y el señor Abelardo de la Espriella dice que mano dura extrema y cárceles masivas. A mí me parece muy bien. A lo Bukele me parece muy bien porque bastante delincuente que se le ha perdonado en estos últimos 4 años. Gestores de paz, hágame el favor, respete. ¿No? Gestores de paz. No todo es así. Estos son en parte de seguridad. Muy bien, allá parte de seguridad, ¿qué proponen? Bueno, de la izquierda entonces, en la seguridad es la paz total, negociación y causas sociales. La paz total viene desde las negociaciones de la paz hacia, pues, con los grupos guerrilleros y también de las desmovilizaciones de los paramilitares, pero yo siento, y eso que estoy hablando de izquierda, vuelvo y digo, que esa negociación se volvió como en dejar que los criminales hagan y ay, perdón, y otra vez vuelven y reclaman, pues, ay, perdón. Tu candidato presidencial, O sea, hacen una farra en la cárcel y entonces el señor lo que contesta es yo no voy en contra de la paz. Hay un atentado terrorista que hubo allá en el Valle del Cauca y el señor dice yo no voy en contra de la paz. Fue exactamente lo que dijo Iván Cepeda a Alex Salamanca. En medio de la polémica nacional por la fiesta realizada dentro de la cárcel de Itagüí, donde se llevó un grupo vallenato, algo que cuestiona los controles dentro del penal, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda respondió con contundencia desde Bucaramanga y evitó cuestionar de fondo lo ocurrido. No, yo creo que eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz. Sin embargo, me están preguntando qué hacer con esos temas terroristas o lo toman como un tema político. Y creo que eso sí, infortunadamente, no estoy de acuerdo. Y infortunadamente ahí la derecha entonces viene con la mano dura con este tema. Mano extrema, dice el señor Abelardo. No debería ser. Por eso el centro lo que propone es una seguridad, ¿cierto? Con prevención y autoridad, incluso pues con el enfoque preventivo. O sea, acá es vamos a realizar, o todo el tema del centro lo que propone es, sí se debe tomar el tema, pero sin impunidad. O sea, una paz sin impunidad. ¿Ese que estás diciendo es de? Claudia López y de Sergio Fajardo. ¿Los dos? Sí, los dos coinciden en ese tema. Sergio se va mucho más por la seguridad de las instituciones, desde un enfoque preventivo, y Claudia López lo que dice es que sí, paz sí, pero sin impunidad. O sea, no puede ser dándole gabela al delincuente, al terrorista, sino que ellos necesitan pagar por los actos y hechos criminales que hagan. Okay. Listo, vamos a la educación. En temas de educación, va más por parte de la señora Paloma Valencia, va enfocada hacia el empleo y es un poco más a preparar profesionales, sí, pero ayudándolos también de cierto modo, me parece un poco social, a que consigan un empleo. Que el estudio vaya vinculado al empleo. Totalmente, y me parece que igual está muy eso bien. Se ha dado de siempre. Y eso en algún momento ocurrió en Venezuela, que eran las becas Ayacucho, que funcionaban muy bien, y eran, te profesionalizabas en Venezuela, te llevaban al extranjero, te pagaban la maestría, lo que estabas estudiando, la especialización, lo que fuera, y cuando regresaras ya venías súper preparado a trabajar con nosotros. Qué chévere. Me parece muy bien. Y por parte del señor Abelardo de la Espriella dice formación técnica rápida. La San José. Igual que él. La San José. Ay, Dios mío. Bueno, no, pues un SENA. La izquierda. Si le funciona el SENA, pues, si le funciona el SENA, le funciona el SENA. Si no, pague su universidad. Punto. O sea, más o menos es como seguir en lo que estamos, sino que ya no en universidad larga, sino técnico, según el señor Abelardo. Acá en educación es educación pública, gratuita y universal para todos. O sea, que se acabe la privatización de los colegios. Y en papel suena bonito, ¿no? Porque en estos 4 años que hizo por la educación hubo una reducción de presupuesto. La izquierda hay una reducción de presupuesto bastante amplia en los temas de educación. Pero acá yo no les voy a convencer de que no voten por alguien. Siguiente, en el tema del centro. Es malo. Investiguen ustedes y voten por quien quieran. El centro de Claudia López propone cerrar las brechas sociales que existen claramente con los temas de educación y el acceso a la educación, que es bien complejo y sigue siendo complejo porque solo los, entre comillas, es un término que no me gusta, digamos hacerlo en un podcast, hablar de los privilegios o de los privilegiados que pueden acceder a la educación. Y Sergio Fajardo, pues, como profe, propone que sea el eje central del desarrollo. Y es que es así, si uno se pone a pensar, un país desarrollado pues,
tiene que ser educado. Lo acababa de decir ahorita nuevamente con lo de las becas de Ayacucho, que me parecen buenísimas lo que ocurría en Venezuela, y eso hizo que Venezuela fuera reconocida en su época, mucho antes de que llegara la plaga del chavismo de la izquierda. No, ya me voy. Al gobierno. De largo, en el otro podcast ya no me van a encontrar, ¿ok? Mucho antes de que llegara la plaga del chavismo, y era eso, y por eso era que Venezuela funcionaba muy bien, la empresa petrolera funcionaba muy bien, y había muchas empresas, y eso hacía que pues creciera el Estado, y se creciera, y que fuera una gente muy bien formada. Súper. Como la vicepresidenta que propone actualmente el pacto. Ay, Dios mío, bueno, vamos con la economía. En la economía, la señora Paloma Valencia dice que impulsa la empresa privada y la energía. Me parece muy bien que piense también acerca de la industria, digamos, petrolera que conocemos actualmente. Me da mucho miedo, me da un poco de crisis porque recordemos nuevamente cómo inició PDVSA. PDVSA era una empresa privada, bueno, de mixta en Venezuela, y empezaron como dándole, el Estado empezó como comprando y comprando y comprando hasta que se adueñó de toda la empresa y ya sabemos que quebró. Actualmente la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, tiene una gran participación del Estado, cosa que me parece, no es que esté mal, sino que 88%. muy delicado desde que si no se llega a manejar correctamente. Entonces hay que pensar en eso. Y el señor Abelardo Lesprella dice libre mercado y menos Estado. Me parece muy bien, que va un poco en consonancia. A lo Milei. A lo Milei, a lo Bukele, volvemos a decirlo. Y ya sabemos cómo está Argentina. Bueno, continuamos con centro o con izquierda. Con Bueno, izquierda. cambiar el modelo, menos petróleo. Pero entonces esta vez sí, ya paulatinamente. Entonces en este gobierno se dieron cuenta que de tajada, no sé, o sea, de totazo no se podía. Entonces ahora sí lo están diciendo que sea paulatino. O sea, va paulatino el cambio. Paulatino. Ok. Sí. En el centro, Claudia propone igual un crecimiento con equidad, es decir, que el crecimiento se haga, que existe el proceso del fracking, pero pues digamos que el petróleo sea paulatino también. O sea, digamos que ahí coinciden con la izquierda. Y el señor Fajardo propone desarrollo productivo con enfoque regional, es decir, explotar lo mejor de cada región para que así, pues obviamente sea productivo. Esa me gusta. Mira que suena chévere, suena chévere. Sí, lo mejor de cada región. Y si se dan cuenta, volvemos al punto, la solución es el centro. Muy bien, vamos con Queridos hermanos, con la economía, estamos con la centro. con la corrupción. Con la corrupción, me imagino que todos coinciden. Con la corrupción, pues obviamente Control eliminar ciudadano. la corrupción, eso es lo que dicen todos, ¿no? Pero bueno, la señora Paloma Valencia dice sanción y control, me parece muy bien, porque hay muchas personas que no... Ellos son los que más corruptos son, pero bueno. Pues eso tocará mirar ahorita al final del estado, ¿no? Del estado de Petro. Tocará mirar... Ah, no, también hay corrupción en la izquierda, obviamente, pero los que más han saqueado son los de la derecha. Porque llevamos 60 Ana años en el país. Bueno, en fin. Por eso la hipotenusas. solución es el Sanción centro. y control del señor Abelardo Lesprella y reducir el Estado. Me parece muy bien. A lo Milei, ahí sí digo yo, eliminar un montón de ministerios que no sirven para funcionan. nada. Acabamos de hablar del Ministerio de la Igualdad, que El de la juventud. el de la Juventud. Acá corrupción, entonces es un control ciudadano. Ok. Pero no queda tan claro de cómo funciona el control ciudadano, o sea, como todos los ciudadanos van y denuncian la Por corrupción de cada favor, quien, exacto, o cómo mire, funciona, o sea, es el tema una cosa social, loca. supongo. Si el control ciudadano es, o sea, todo eso es como la falacia de la izquierda para no Bueno, hacer nada. mira que lo que Pues, ocurría, y ya es que amigo, esto es pura red flag lo que ocurría en Venezuela. En Venezuela existen las jefas de calle o la comunidad, entonces pero sí. le dan el poder popular, decide también frente a las comunidades, y entonces Y estos ahí tienen es algún cuando poder. se agarran más la Y plata. desde ahí donde comienza la corrupción y llega hasta arriba, o de arriba para abajo. no nos uno sigas, sabe cómo no nos sigas funciona eso. contando, Ángel, porque qué decepción, que ojalá no gane ese sujeto. Sergio Fajardo habla de una transparencia y una educación cívica, y mientras que Claudia López propone fortalecer las instituciones hoy en día para combatir el proceso de la corrupción. Ok. Listo, salud. En la salud, la señora Paloma. Salud. Salud, vamos a decir el 31 de mayo cuando gane el señor Cuando Abelardo. gane El Tigre, cuando cuando- gane el centro. Cuando gane el Tigre. Usted imagina colombianos, Cuando gane compatriotas, ese día, por cuando favor. gane el centro, cuando gane el centro.
sea, la sacamos del estadio. No, porque delicado, porque si gana la izquierda, amigos, no vamos a tener Bueno, salud, no vamos a poder, llegar a la clínica no va a poder ser. No, será para los más privilegiados. Ahí sí, los más privilegiados del país. ¿Y los nadie en dónde quedan? Las nadies y las nadiens, no sé. Bueno, la salud dice que una reforma al sistema, aunque pues también piensa, o sea, una reforma al sistema que existe, no eliminarlo como lo proponen la izquierda, sino hacerle unas mejoras. Y esa es la señora Paloma Valencia. Y el señor Abelardo de la Espriella dice que funciona muy bien ese tema del sistema de salud, y más bien dice que necesita inversión y control. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que funciona bien, pues, en comparación con la seguridad social. Seguridad social. Doña Izquierda. Derecho garantizado por el Estado, completamente. O sea, que desaparece La reforma, sí, la reforma de salud que se tiene. Yo, acá que dicen, pues digamos que Sergio Fajardo menciona que hay que tener un fortalecimiento del acceso y la calidad, claramente, de cada uno de este sistema actual a la salud. Claudia López habla de mejorar el sistema actual, pero según manteniéndolo. Y así es una postura personal mía de yo. Y es que sí requerimos unas reformas al sistema general de seguridad social integral en el país, porque nos estamos quedando cortos en muchos aspectos. Eso tiene que ver con los controles de natalidad, tiene que ver cómo el colombiano ha venido creciendo y que el colombiano de hoy no es el mismo colombiano cuando se creó la reforma de la Ley 100 de 1993. Ha cambiado muchísimo y claramente sí requieren unas reformas, pero las reformas de fondo no estoy en común acuerdo que sea de la manera como lo propone la izquierda. Sin embargo, dentro de la filosofía, tener una salud preventiva es una maravilla, pero infortunadamente hay que leer el entorno y el país, y aún pues nos falta años luz para eso. Pasa el conflicto en el país por parte de la señora Paloma Valencia, dice prioridad en la seguridad. Me parece muy necesario, porque hemos visto en diferentes regiones del país cómo se ha vuelto, digamos, a incendiar de cierto modo. Y el señor Abelardo de la Espriella, que también me parece muy bien, ojalá y estos dos se fusionaran para hacer un mejor Estado, y es rechazo a la negociación. O sea, más conflicto, más guerra. No, rechazo a la negociación. Yo no negocio contigo, amigo, y vas preso y te caso, claro, y te llego y vamos. Eso es muy fácil. Pues lo que pasa es que por eso se creó la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces eso de ubicarlo así es volver otra vez a la guerra. Bueno, ¿y qué ha hecho la JEP? Ayudar a las personas hay varias cosas. de los falsos positivos, ayudar a encontrar sus cuerpos, la JEP ayudar a contar los asesinatos. Se ha hecho, pero infortunadamente también hay que reconocer que no se ha aplicado de manera contundente. Como debe ser. ¿Qué dice la izquierda? Perdona. En cuanto a paz y conflicto, negociación con los grupos armados. Sí, eso tampoco puede ser la solución. La solución de centro, ¿cuál es? El de Claudia López es un enfoque mixto. O sea, es decir, hay negociación, pero también con mano dura. Y Sergio Fajardo propone algo que es muy sabio, es el cumplimiento del acuerdo de paz. Es que el acuerdo de paz ya está escrito, la JEP lo que debe hacer el proceso de la implementación tal cual como se indica, pero hoy en día han ocurrido gabelas y pues bueno, este organismo que también necesita, pues digamos que mayor supervisión. Esta pregunta sí me gustaría que la contestara primero la derecha, y es ¿cuál es el enfoque social de esos dos candidatos? El enfoque social está más hacia el crecimiento económico. Eso va a ayudar y a potencializar. O sea, la meritocracia. Exactamente lo mismo que ha venido pasando. O sea, mijitos, trabajar y trabajar. Como burros para que ellos coman. No, cada quien sálvese como pueda. Pero yo sí estoy de acuerdo, amigo, en que si tú no has trabajado y tú no tienes nada, y si tú no tienes las posibilidades de trabajar, rascándote las pelotas. No. Pero si tú no tienes la posibilidad de trabajar, ya porque eres un anciano o porque eres una persona con discapacidad, entonces te mueres de hambre porque el Estado quiso. No, claro, hay apoyos del Estado que aún existen, y eso no se ha dicho que se van a eliminar, sino que ellos obviamente no se eliminan completamente. Pues ahí toca mirar. Acá la mejor opción. No, la izquierda, dile, pregúntale. Bueno, sí, izquierda. ¿Qué? En cuanto al tema del enfoque social. Bueno, ellos hablan de subsidios a la tercera edad, de continuar con esos programas,
programas de vivienda para las personas más pobres. No, claro, la educación programas de vivienda, pública. pero no me acuerdo qué programa de vivienda fue la que eliminó Petro. ¿En mi casa ya? Mi casa ya Lo eliminó. Fresh. Y entonces Bueno, no acá- entiendo mucho eso, porque cómo es lo que dicen, pero qué es lo que hacen, pero Pero bueno, de la izquierda lo que entiendo es que es la reducción de la pobreza, ¿no? Y la Exactamente, igualdad. la igualdad. Lo mejor es el centro, porque el centro habla de la igualdad. Entonces lo que hace es que la gente que tiene un poder adquisitivo vaya para abajo porque se nivele con los pobres y todos sean pobres y el único que tenga plata es el Estado, O sea, como pasa en Cuba. lamentablemente sí afecta bastante a la clase pujante o trabajadora, que es la clase media del país. Claro, los más pobres del país, pues ven un alivio y un beneficio, pero la clase media, que es la que paga impuestos, la que hace temas tributarios, es la que sostiene eso, y eso tampoco es sostenible. Por eso el centro propone un tema del cierre de brechas, porque sí existe ese cierre de brechas económicas. ¿Pero de qué manera? ¿Sí? De qué manera es encontrar el perfecto equilibrio entre la economía y entre esas políticas sociales que no, por ejemplo, no fueran vitalicias. Se necesita ayudar al más pobre. Sí, es que yo siento responsabilidad que del sí o Estado, sí, sea sí. para derecha, centro o izquierda, igual los que seguimos mamando, todos somos los de el nivel de los estratos medios. Siempre vamos a estar, porque nosotros somos los que mantenemos la economía del país. Entonces trabaje como burro, papito y mamita. Pero la meritocracia Tanto lleva, en si usted izquierda trabaja y como derecha, burro, va a mejorar su situación económica, No siempre, cosa mi que amor. quiere decir que la derecha sí funciona. No siempre, mi Yo lo amor. que siento es que sí debe existir, y por eso la Vamos invitación a sobrevivir, más no a vivir. es estar en ese punto medio de Ujú. poder encontrar lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda y fusionarlo, porque realmente el centro, si nos ponemos a pensar, es no con el corazón de mi candidato, el tigre, la paloma, o este señor que ¿cómo se llama? Cepeda, pues, no vamos a llegar a ningún proceso, porque este es el país que vamos a decidir los próximos 4 años. Y ojalá sean 4 años, ¿cierto? En el mejor de los casos. Ojalá y sean 4 años y llega a ganar la Y izquierda. posteriormente, pues poder movilizar. Es un país con muchas diferencias, mucha desigualdad, y no podemos entrar en la guerra de clases sociales, que creo que la guerra de clases sociales es lo que mantiene a todos estos políticos ahí como buitres, digamos que como presas. Sí, claro, porque ellos roedores siempre en el uno proceso. trabaja para que ellos sean los privilegiados. Entonces los pobres siguen jodidos, los del el estrato medio trabajen como burros para poder a medio sobrevivir, y los ricos se cogen el 80% para ellos vivir sabroso. Y yo lo que pienso es diferente. A los ricos del país, esto les resbala porque son tan ricos que esto no les importa. Pero pues y los han pobres sido más tan ricos pobres, robando a por la eso, gente. pero no les importa. Y los pobres más pobres son los beneficiados más del proceso del gobierno. Pero los de la clase media es como están tratando de salir adelante y lo alan hacia abajo. Dijeran comúnmente por ahí, son los que llevan del bulto. Amigos, este programa se nos ha hecho muy, muy, muy largo. Porque enfoque de verdad social, ha sido rápido, bastante... fly. No, pero ya lo dijimos. No nos falta. Sí, enfoque social, amor, pero sí es la izquierda. Ya estoy cansada, La amor. izquierda. Estoy cansada de tanto ataque. Me largo. Ya no van a volver a ver con voz alta a la cuota femenina de acá. Pero Erika, es que es parte del proceso. Nos ha quedado bastante largo, pero hagamos un recordería, o sea, como un recorte aquí de todo lo que estamos hablando. ¿Un recordería de qué? No, un poquito de todo, una síntesis. No, venga, ya va, pero esperen. Yo, luego de haberles contado acerca de esto, si bien sigo manteniendo que la derecha es necesario en este momento para el país, también me pudiese inclinar por el centro, nunca por la izquierda, amigo, con la izquierda jamás. Porque sí, me parece que tienen un mejor plan de gobierno, aunque el señor Sergio Fajardo es matemático, ¿no? Sí. Pero ¿y cuántas veces se ha lanzado? Como 3. No le ha podido dar los números para que ese señor sepa que no va a llegar a nada. Es que el problema no es de Sergio, es de nosotros. Sí, es del país. Es del país. En una época él estuvo de segundas. Para cerrar acá. Vamos a preguntarlo, aunque el voto sea secreto y que ya ustedes lo acabaron de decir, que ustedes dicen una cosa, pero cuando van y votan dicen otra. ¿Por quién vota Erika esta vez? Obviamente, pues yo siempre he sido de izquierda, como lo digo, pero hay muchas cosas del centro que me llaman más la atención ahorita. ¿Y el centro quién te representa?
Yo alguna vez voté por Fajardo y él tiene su plan de gobierno bien estructurado, pero es por las 3 veces que se ha lanzado, ¿no? Yo digo, ya 3 veces, hombre, tienes que organizar bien ese plan de gobierno. Pero por ahora me inclino hacia la señora Claudia López. Claudia, pues listo. El señor Diego Gaitán. Claramente siempre me he declarado, aunque la gente me pueda leer a veces de izquierda por mis pensamientos tan neoliberales, o a veces de derecha, porque tengo algunos temas muy conservadores, yo siempre he sido centro y me considero un centro izquierda, como Claudia López, votaría por Claudia López. Por mi parte, acabé de decir que pues me pudiese inclinar por el centro si me tocara votar, ¿no? Porque si te no tocara voto. votar, ¿por quién votarías? Yo votaría, o sea, es que es complicado responderte, porque no, aquí si bien, ya, me parece muy, bueno, lo voy a votar, así pero es por... No te vamos a juzgar. Y eso está muy mal, quiero aclararlo para que la gente también lo sepa y estudie porque aún más. Vio un TikTok y le llamó la atención. Yo votaría por el señor Abelardo ¿Por qué? Por todo el resentimiento, y lo voy a aceptar, que puedo tener hacia la izquierda, ¿sí? O sea, lo puedo tener bastante marcado y pueden tener gestiones muy reales y muy verdaderas y puede funcionar para los más pobres también. Pero lo que ha ocurrido en Venezuela no lo puedo perdonar, y yo cuando veo una vaina roja o una cosa izquierdosa, yo me voy corriendo, o sea, eso no puede funcionar y yo me iría por la extremo, por el otro lado, que es el señor Abelardo. Pero a conciencia, sí, siendo muy honesto y después de haber escuchado estos planes de gobierno, yo quería que me iría por Claudia López también. Perfecto, amigos. Amigos, voten por quien ustedes quieran. Pero luego no se quejen. Luego no anden corriendo voten, en la hiena. Voten luego con no vayan diciendo, y amigos, lean los planes sí, de lean gobierno. planes de gobierno reales. Escríbanos también. Bueno, ustedes. que les van a dejar ellos. Yo me despido de cosas. Ay, Erika. Amigos, escríbanos también entonces. Centro ganador, el centro de ese ganador, por favor escríbanos también sus comentarios. Por quien probablemente usted dice, no, pues ustedes han visto que ¿cómo se llama? En Instagram, el Facebook y demás cosas. Y Dice, ay, Paloma presidenta, Abelardo presidente. ¿Por quién es su candidato? No, y si no quiere decir quién es su candidato, diga, yo y ni por él votaría por Iván Cepeda. O por Paloma, o por... Ese es el que más debe por el que ustedes quieran. Uno no sabe. Chao, chao. Con Voz Alta el podcast es presentado por Esto es Escénica, donde la vida se ensaya y lo oculto se manifiesta. Así Stage, producción, eventos y experiencia.